Quiero orar para entonces entregar los micrófonos a nuestro hermano Mike Rivera, que es quien trae palabra en esta noche. Así que usted manténgase ahí mientras usted escucha palabra, comparta, gloria a Dios. Dios tiene algo bonito y poderoso para usted en esta noche. Tiene un mensaje, gloria a Dios, a través de los labios de nuestro hermano Mike Rivera. Así que, Padre, te damos la gloria. A ti te damos toda la honra, Padre. Gracias por permitirnos estar un martes más en esta estación y junto a todas las estaciones que a esta hora están conectadas, al igual que los que nos ven en televisión, los que nos ven también, gloria a Dios, a través de las redes sociales. Señor, te pedimos una bendición grande para cada uno de ellos. Háblale a cada uno de ellos, al igual que te pedimos que nos hable a nosotros también, Señor. Padre, gracias por esta bendición de nuestro hermano Mike Rivera en esta noche que nos acompaña, Señor. Te pedimos que lo uses con poder para tu gloria, Señor. Y traigas mensajes a través de todo este sistema, Señor. Gracias te damos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Nuestro hermano Mike Rivera. Dios te bendiga, Mike. Amén. Muchas gracias, Nachi, una vez más. La verdad es que sí, es un gran privilegio poder estar aquí en esta emisora maravillosa que está llevando tanta bendición Centro, Suramérica y también aquí a la ciudad de Jacksonville y demás lugares donde nos escuchan. Pues mira, Nachi, en esta noche tenemos un tema, más bien un título bien interesante, y es cuando Dios dice que no. Y quiero hablar en esta noche de dos ejemplos en la Biblia donde Dios dice que no y sus resultados. Vamos a ver por qué Dios dice que no y cuáles son los resultados de Dios decir que no y la acción de las personas que están incluidas en estas historias. Ciertamente el tema de Dios decir que no como que no nos gusta. Nachi, ¿alguna vez a ti Dios te ha dicho que no? Sí, claro que sí. Hay momentos en que uno pues piensa, fíjate, me voy un poquito más profundo. Tú le estás pidiendo algo al Señor, pero de momento piensa que lo que te llegó a la mente, gloria a Dios, que no es del Señor, te va a resultar mejor. Muchas veces no esperamos respuesta del Señor y pensamos que tenemos una respuesta que va a ser positiva a lo que estábamos pidiendo. Y entonces cuando el Señor te dice que esa no es la respuesta. Muy Espera. Bien. Muy bien, pues la primera historia que vamos a estudiar en esta noche es una historia bien conocida, que de hecho nuestro maestro de Biblia, nuestro hermano Heriberto, a quien también enviamos un abrazo, el domingo pasado precisamente entró en esa historia y yo estaba bien alegre porque me repasó la historia y pude poner los puntos sobre las IE y cruzar las T y ver qué era lo que él interpretaba dentro de esa historia. Y nos referimos a la historia de Balac y Balaam, que se encuentra en Números capítulo 22 al 24, y el 25 también habla un poco acerca de la acción que tomó el pueblo de Israel debido a las recomendaciones que le hace Balaam a Balac. Número 22, para los que están escuchando y están buscando números. Números 22, capítulo 22 al capítulo 24. Claro, yo voy a hacer un énfasis en algunos versos específicos, como es el verso número 12 y también en el verso número 20. Pero esa historia, como te mencionaba, es muy conocida. Y para entrar en un contexto, ¿verdad? Porque siempre que vamos a la palabra del Señor es bien importante el contexto histórico y el contexto de la historia. La situación es la siguiente. El pueblo de Israel viene subiendo por el desierto para llegar a Canaán y conquistar las tierras de Canaán. Y en el proceso del camino, pues se encuentra junto a Moab. Y hay un punto bien interesante, y es que Dios le había dicho a Israel que dejara a Moab quieto, que no lo tocara. Y en el verso 1 vemos que ya Israel acampa junto a los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pero cuando Balac, y aquí vamos a entrar a hablar un poquito acerca de los intérpretes de esta historia. Aleluya. Cuáles son las personas que están en esta historia. El primero de ellos es el rey Balac. Balac es el rey de Moab, y cuando él ve que Israel va llegando frente a Moab,
pues él sintió un gran temor. Él tuvo miedo de que Israel derrotara al ejército de Moab y conquistara la tierra de Moab, hasta el punto que el ejemplo que él dice es que Israel los va a destruir como una vaca se come la hierba del campo. Ese es el escenario que tenemos. Cuando esto sucede, Balac envía a buscar a Balaam. Y aquí está el personaje principal en esta historia después de Dios. Porque aunque no vemos aquí de primer plano a Dios, yo quiero que los hermanos que me están viendo y escuchando sigan el hilo, no tanto la acción de Balac y la acción de Balaam, sino la acción de Dios, porque esto está ligado al tema y vamos a ver que cuando comencemos a arrimar las velas y a cerrar las velas y cuando caigamos en el punto culminante de este mensaje, vamos a poder entender el por qué Dios es el actor principal. Aleluya. El asunto es que Balac manda a llamar a Balaam. Ahora, ¿quién era Balaam? Se ha discutido mucho acerca de Balaam, pero lo cierto es que Balaam era un profeta pagano. Era un hombre que se dedicaba a las adivinaciones, a la hechicería, y la fama de él había trascendido toda esta región y se entendía que lo que Balaam decía se cumplía. Pero Josué nos dice claramente que él era un adivino. Y entonces, cuando Balac manda a buscar a Balaam, pues Balaam, que tiene un conocimiento de Dios, él había escuchado en alguna manera a Dios, pero él no era un hombre, por así decir, un profeta de Dios. No, un profeta de Dios como lo era Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, Elías, ¿no? Eliseo, no era esa categoría de profeta, era un profeta pagano. Y eso tenemos que dejarlo claro porque la Biblia nos lo enseña así. Y cuando entonces llegan los hombres a buscar a Balaam de parte de Balac, él dice que se queden en su casa y que él va a ver lo que Dios le dice. Pero es interesante porque Balaam, que es un hombre pagano, quiere ver lo que Dios le va a decir. Y aquí es donde vamos a establecer el primer punto en el verso número 12. Porque Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y Balaam le dice eso a los mensajeros de Balac, ellos se van, pero cuando llegan donde Balac, pues Balac envía otros mensajeros más donde Balaam para ofrecerle mucho más dinero, porque el propósito de Balac era comprar a Balaam. De ahí es que viene entonces la fama de Balaam de que era un profeta que se sujetaba al dinero. Y lo vemos que Pedro lo menciona así en la segunda carta de Pedro. Lo vemos que en Apocalipsis se menciona también en una de las reprimendas a la iglesia que ellos tenían ahí los que profesaban la doctrina de Balaam, porque incitaba al pueblo a enseñar algo que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra que era un profeta malvado. Exacto, así mismo lo dice en Pedro, y que los que le seguían caían en el error de Balaam. Ese es el hombre del que estamos hablando. Ahora, la pregunta entonces nos hacemos es, cuando vienen estos hombres por segunda vez a buscarlo, Dios primeramente le había dicho a Balaam que no fuera. Y ahora, en el verso número 20, dice que Balaam va donde Dios y dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es lo que discutía ahora yo en este preciso momento. ¿Qué pasó? ¿Cambió Dios de opinión? Porque primero le dijo que no fuera y ahora le dice que vaya? ¿Ve? Pero tenemos que entender que Dios no cambia de parecer. Aleluya. Porque Dios es el mismo ayer,
hoy y por siempre, y Dios tiene un propósito y una voluntad. Yes. Y estoy dándole algunas pistas a los que nos están oyendo de qué es lo que vamos a entrar y en qué vamos a entrar para que usted vaya llegando a sus propias conclusiones. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia de parecer, Dios no miente y Dios tiene una voluntad perfecta. Sí, señor. Y por eso entonces es que vemos que ante la insistencia de Balaam, que lo que le interesa es el dinero de Balac y el interés propio, porque dice la Biblia que Balac envió otros hombres y le dice que tienen una grande manera en cómo honrarlo. Cuando ahí se habla de eso, lo que está hablando es que Balac le envió mucho más dinero que la primera vez. ¿Ves? Y entonces, por eso es que Pedro menciona en su carta que el corazón de Balaam era un corazón malo, que era inclinado al dinero. El asunto es, ¿verdad? Para movernos en la historia, porque hay otra historia más que quiero contar, y pienso que tal vez esta va a ser noche de historias. Aleluya. El asunto es que Balaam se va, Nachi. Balaam se va, probablemente va contento, y ahora yo voy a llegar, voy a maldecir a Israel, y me van a dar dinero, me van a dar muchos premios, y voy a salir bien. Pero por el camino, cuando Balaam va, mira lo que hace Dios. Y aquí está la historia, ¿verdad? Que le interesa a muchas personas y que tal vez fascina a las personas cuando la escuchan. Porque dice que el ángel del Señor se paró en el camino por donde iba el asna de Balaam. Y cuando el asna de Balaam, o la burra, como usted le quiera llamar, ve al ángel del Señor, que es un concepto bien interesante, en el cual no me voy a detener mucho, pero cuando el Antiguo Testamento habla del ángel del Señor, está hablando de una aparición humana de Dios. Y aquellos que saben mucho de la Biblia nos dicen a nosotros que eso es una teofonía donde Dios se aparece, y que en este caso específico el Antiguo Testamento enseña que podía ser una cristofanía, o sea que era el Cristo preencarnado, antes de Cristo encarnarse en el nacimiento virginal de María. Cristo se encarnó allí, el propio Cristo se le apareció a Balaam para detenerlo en el camino que llevaba a hacer algo que no era la voluntad de Dios. Santo. Aleluya. Ay, santo. Y el asna, cuando ve eso, se sale para el campo, y entonces viene Balaam y azota el asna. Porque dice que el ángel se le pareció con una espada. Con una espada. Aleluya. Y el asna lo vio. El asna vio el ángel de Jehová. ¿Tú te imaginas ese animal que no tiene, por así decirlo, voluntad, que no tiene, por así decirlo, mente, que no tiene cerebro para pensar, que no tiene nada para llegar a una conclusión, viendo al ángel de Jehová y obedeciendo al ángel de Jehová? Y el que iba encima del asna, aleluya, no ve al ángel y no obedece a Dios por la codicia. Pero bueno, esto se está poniendo medio caliente aquí, ¿verdad? Eso es gloria a Dios. Y el asunto es que entonces, pues el asna vuelve nuevamente al camino, pero llega a un punto donde hay dos viñas, una a la izquierda, una a la derecha, hay unas cercas de piedra, y lo que hace es que cuando ve al ángel, pilla la pierna de Balaam contra la roca. Aleluya. Y Balaam entonces le vuelve a azotar al asna. Finalmente, llegan a un punto del camino en que no hay por dónde pasar y el asna se echa al piso. Y ahí Balaam vuelve nuevamente a azotar al asna. Y en este momento, fíjate tú lo que dice el verso 32 de este capítulo 22. Lo que le dice el ángel de Jehová a Balaam. ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y esa es la razón por la cual Dios, en su voluntad permisiva, porque Dios tiene una voluntad perfecta, y voy a ir atando caos porque sé que el tiempo me va a traicionar.
La voluntad perfecta de Dios para Israel es que Israel era bendito. Sí, Señor. Porque de los lomos de Israel iba a nacer el Salvador del mundo, Jesucristo, para redención de la humanidad. Aleluya. Por lo tanto, como esa era la voluntad de Dios, de bendecir a Israel y hacer de él una nación grande, en respuesta a la promesa que le había hecho a Abraham, donde le decía, haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué pasa? Esa es la voluntad de Dios. Dios no iba a cambiar, porque Dios no cambia su voluntad. Y no solamente que Dios no cambia su voluntad, sino que Dios es poderoso y soberano para hacerla cumplir. Yes. Y cuando Dios dice que no, es que no. Y no podemos cuestionar a Dios. Balaam tuvo la osadía de cuestionar a Dios. ¿Ve? Pero Dios, en su poder y su soberanía, cuando quiso maldecir a Israel, el Espíritu de Dios venía sobre Balaam, y lo que hacía Balaam era bendecir a Israel. A tal punto que Balac se enojó, pero para ir resumiendo, las dos veces que Balaam en su principio trató de maldecir a Israel no pudo, porque el Espíritu de Dios venía sobre él y bendecía a Israel. Finalmente, Balaam, a través de las profecías que Dios le da, pronuncia juicio no solamente sobre Moab, sino también sobre los madianitas, que eran gente nómada que se había integrado a Moab, y sobre un sinnúmero de naciones. Y también vamos a ver ahí que hay unas profecías referentes a Jesucristo, ¿ve? En las profecías que pronuncia Balaam. Pero lo importante aquí, Nachi, en este punto es que en este primer ejemplo que les menciono, hay un resultado terrible por la desobediencia. Número uno, que Balaam, interesado en el dinero, no pudo obtener nada. Y segundo, debido a la desobediencia de Balaam, dice que en su profecía él quería morir como los justos, pero se conducía como los pecadores. Ese era el problema. Y vemos que finalmente él muere siendo dado muerto en una batalla junto a los reyes de Madián. Y ese es el final de Balaam. Y claro, tal vez los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, están diciendo, bueno, hermano Mike, eso está chévere, eso está bueno, pero Balaam era un profeta malo, Balaam era un hombre impío, no conocía a Dios, y eso es cierto. Pero te decía ahorita que lo importante de esta historia no es tanto Balaam. Lo importante de esta historia es el Dios de la voluntad perfecta, yes, y el Dios soberano que hace cumplir su voluntad. Y entonces, cuando atamos esto al tema, que decimos, cuando Dios dice que no, tenemos que entender que hay momentos que Dios va a decir que no, porque su voluntad, Él no es la que nosotros pensamos, y nosotros tenemos que acatar lo que Dios diga. La pregunta es, ¿tú crees que si Balaam hubiera en la primera ocasión obedecido a Dios y no haber ido con los mensajeros de Balac, le hubiera pasado eso a Balaam? No, no le hubiera pasado. No le hubiera pasado. No estamos cuestionando si Balaam conocía o no conocía a Dios. Estamos cuestionando de que si él hubiera obedecido a Dios. ¿Ves? Que es algo distinto. Exactamente. Porque tal vez que él no lo haya conocido, pero si hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera obedecido, entonces las cosas hubieran sido distintas. Exactamente. Y el punto que queremos establecer aquí es ese mismo, que contra la voluntad de Dios y contra la soberanía de Dios, los seres humanos no pueden luchar, porque Dios es un Dios que controla el mundo, porque es un Dios soberano, y la voluntad de Dios
es una voluntad que nosotros estamos llamados a obedecerla. Sí, Señor. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, en Efesios 1:11 dice, Dios como el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Ve? Dios es todopoderoso, Él ordena al mundo, Él ordena a los cielos y a la tierra que sean por el poder de su palabra. Los cielos y la tierra fueron creados y Dios tiene todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Por lo tanto, nosotros no podemos ir contra el Dios soberano, el todopoderoso, porque es una guerra perdida. Todo fue creado por la voluntad de Dios. Apocalipsis 4:11 nos dice, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y mira lo que dice Romanos 12:2. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero para tú poder gozar de esa voluntad de Dios, tienes que tener comunión con Él y tienes que obedecerle a lo que Él dice, porque Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Ahora, Nachi, yo sé que he mencionado muchos conceptos a la vez y rápido, pero no es mi propósito de mencionarlos y trabajarlos porque nos tomaría mucho tiempo, sino más bien para que entendamos a dónde nos queremos mover. Hay otra historia en la Biblia, y esta historia sí, que es una historia que nos va a hablar de un hombre de Dios que Dios usó grandemente, y nos referimos a Hechos capítulo 16, los versos del 6 en adelante, y nos referimos a Pablo, y estamos hablando en esta historia de cuando Pablo está en su segundo viaje misionero y está atravesando la región de lo que se conoce para ese tiempo como Asia Menor, lo que sería Turquía en el día de hoy. Y estamos hablando del pasaje también muy conocido de la visión del varón macedónico. Y cuando nosotros vamos allí a ver este pasaje, vamos a darnos cuenta que Pablo estaba atravesando la región de Frigia y la provincia de Galacia, y dice que le prohibió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Wow. O sea, aquí vemos otra estancia de cuando Dios dice que no. Pero esta vez no fue un profeta pagano. Esta vez fue Pablo. Esta vez fue un hombre que cuando Dios lo llamó y el Espíritu Santo le dijo a Ananías que fuera a orar por él, le dijo que lo había escogido para que fuera su testigo a todas las naciones, que iba a ser testigo ante reyes, que le iba a predicar a Israel y que le iba a predicar a los gentiles. Estamos hablando del nene escogido de Dios. Lo podemos poner así, tú sabes. El héroe de la película. Y mira qué difícil fue a principio. Pero no fue hasta que tuvo el encuentro real y verdadero que chocó con el Dios Todopoderoso. Y mira en lo que se convirtió, Pablo. Exacto. Como tú dices, podríamos decir acá entre tú y yo, el nene de papá. Así es. Era el hombre del momento, diríamos en los tiempos modernos. Pero aún el hombre del momento, aún la mujer del momento, aún el pastor del momento, sea quien sea, aún sea quien sea, el Dios de la voluntad y el Dios soberano va a hacer que esa voluntad se cumpla. Sí, señor. Y lo que estamos diciendo aquí, entre comillas y entre paréntesis, Nachi, es que nosotros estamos llamados a obedecer esa voluntad de Dios. Pero como tenemos un libre albedrío, Dios respeta ese libre albedrío. Y la decisión que tú tomes es la que te va a llevar a ti a tener unas consecuencias de ella. Y por eso muchas veces recalcamos y decimos, tú tienes libre albedrío, pero de acuerdo a la decisión que tú tomas, puede haber consecuencias. Por eso es como dice nuestro hermano Mike, la importancia de la obediencia a Dios. Correcto. Porque si nosotros trajéramos este momento de cuando el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra a Pablo en Asia,
yo creo que habrían muchos evangelistas modernos que dirían yo. Eso te iba a decir, Mike, si hubiese sido estos tiempos, lo primero que me decir, no, eso no es de Dios. Exacto. Eso no es de Dios porque yo voy a hablar la palabra de Dios. Exacto. Pero ¿cómo Dios me va a prohibir que hable su palabra? Pero si te está diciendo no en ese lugar específico, tiene que ser no. Entonces está siendo desobediente. Exactamente. Y a veces pensamos que porque Dios nos ha puesto en una posición de altura, nosotros estamos sobre la voluntad y la soberanía de Dios. Y ese es un error craso. Sí, pasa mucho actualmente en muchos evangelistas, Mike. Correcto. Que cuando Dios comienza a utilizarlo de una manera poderosa, tú ves los enfermos levantándose, haciendo unos milagros sobrenaturales, gloria a Dios. Entonces como que empiezan a dejar de depender de Dios porque piensan que sin Dios pueden hacerlo. Y ahí está el problema. Es un error craso. Nosotros dependemos de Dios. Totalmente. Dios es el que nos ha llamado. Es más, yo voy a entrar en un área que el Señor me ha tenido trabajando y es sobre los dones que Dios da. Los dones son un regalo de Dios. Amén. Y cada persona en la iglesia tiene por lo menos un don. Así lo dice 1 Corintios capítulo 12. ¿Ve? Que el Espíritu Santo repartió un don en particular a quien Él quiere. Así por lo es. menos cada creyente tiene un don. Uno. Y Puede tener varios. Puede tener dos. Pero al menos uno. Claro. Y hay personas que dicen, pero es que yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado a mí. Bueno, no lo sabes porque no has orado al Señor para preguntarle cuál es. Ahí está el problema. Y entonces estamos llamados a preguntarle al Señor cuál es el don que me has dado y desarrollar ese don, desarrollarlo para que ir madurando en el Señor, para que Dios pueda usar a las personas. Pero el problema es que pensamos que ese don es nuestro. No porque yo tengo el don. No porque mi don. No, hermano, tú no tienes ningún don. Nosotros no tenemos nada. Los dones son del Espíritu de Dios. Aleluya. Que reparte a cada uno según Él quiere. Así es. Y esa es la problemática que se podría dar en esta situación. Pero el asunto es que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron leer a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea, si usted mira un mapa, Nachi, a Pablo no le permitieron ni predicar en esta región de Frigia y Panfilia, que van el camino hacia donde él va moviéndose, y ni le permitieron predicar al norte tampoco. Era hacia adelante que el Señor quería que fuera. Y entonces cuando pasaron Misia, descendieron a Troa, y esa noche Pablo tuvo una visión donde vio un varón de Macedonia que le estaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Wow. ¿Y qué pasó? Pues mira, cuando Pablo vio esa visión, él procuró rápidamente cruzar y llegar allí a Macedonia. Llegaron a la ciudad de Filipos. Allí en Filipos la historia es muy conocida. Pablo se encontró a Lidia, le predicó a Lidia, Lidia aceptó al Señor, luego de eso liberó a aquella mujer que estaba atada por los demonios, fue libre. Wow. Como consecuencia de eso lo metieron en la cárcel. Estando en la cárcel, allí desciende el Espíritu Eso fue Santo. Filipo, ¿verdad? En Filipo, en la cárcel de Filipo, la historia de Filipo el carcelero de Filipo. Y entonces cuando él viene a buscarlo, están allí, le predica a ellos. Este hombre se convierte, lo lleva a la casa acepta a Jesús. Wow. ¿Qué pasó? Son los primeros convertidos en Europa. Wow. ¿Y qué pasó? Allí de Europa, Pablo siguió predicando. Dice Pablo que llegó el evangelio a todas las regiones. La historia y la tradición, aunque la Biblia no lo menciona, dice que llegó a España. El evangelio llega a todo el espacio conocido. Y la historia nos dice que el evangelio se propagó por toda Europa. De ahí llegó a América. De ahí el evangelio llega a Latinoamérica. Y ahora en Latinoamérica el evangelio ha seguido llegando a todo el mundo. ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, en el primer ejemplo que hablamos de Balaam, hay un hombre
que desobedeció a Dios y tuvo resultados nefastos, terribles, porque le costó la vida. ¿Ve? Pero en el segundo ejemplo hay un resultado glorioso por la obediencia de Pablo. Amén. ¿Ve? Y vamos a ver que en ambos casos tenemos una relación con la voluntad y la soberanía de Dios. En ese primer caso, Dios tiene una voluntad y en su soberanía es bendecir a Israel. Porque como decía, el nacimiento del Redentor iba a venir a través del pueblo judío. Y en el segundo caso, era la voluntad de Dios, la expansión del evangelio, pero no era donde Pablo quería. ¿Tú te imaginas que Pablo hubiera dicho, o se hubiera ido para el lugar que no era? Tal vez el evangelio no hubiera llegado a Europa y tal vez el evangelio no hubiera llegado a los lugares donde llegó a través del ministerio de Pablo. Y entonces eso es bien importante cuando hablamos sobre la voluntad y hablamos sobre la soberanía de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y tenemos que sujetarnos a la soberanía de Dios. Porque como mencionábamos ahorita en Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no solamente eso, sino que todo lo que pasa en nuestra vida está sujeto a la voluntad de Dios. Santiago nos dice a nosotros, ni siquiera saben qué sucederá mañana. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea que cosas tan sencillas como si sabemos que no sabemos si vamos a despertar el día de mañana o no, nosotros debemos encomendarnos al Señor y decir, si Dios quiere, mañana voy a hacer tal cosa o tal cosa. Y es interesante, Nachi, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios tiene una voluntad para toda su creación, pero tiene una voluntad para todas sus criaturas, para cada individuo. Y nosotros estamos llamados a buscar esa voluntad del Señor. Y cuando hablamos de cómo conocer la voluntad del Señor, que es el tema de esta conversación, ¿eh? Utilizamos ese título cuando Dios dice que no, pero el tema es la voluntad de Dios. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y quiero ir un poquito más allá de la voluntad personal, porque tal vez todos los que nos están viendo y escuchando están pensando en mi voluntad individual. Que eso está bien, eso no está mal. Pero mira, Nachi, la voluntad perfecta de Dios para los individuos es que conozcan a Jesucristo y que sean salvos. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad. Y nosotros tenemos que entender que nosotros, en este caso como creyentes, nuestra primera voluntad es sujetarnos a esa voluntad de ser salvos. No hay nada más importante. Yo le preguntaba a unos jóvenes hace muchos años atrás, como jóvenes al fin, que si ellos sabían cuál era el propósito de su vida. Y tal vez algunos podían decir, pues mira, el propósito de mi vida es ser ingeniero o ser maestro. Y cuando yo los confronté con la palabra, y yo les dije, mira, la voluntad de Dios para la vida de ustedes es que ustedes conozcan a Jesucristo y que se conviertan en embajadores de Jesucristo. Eso es. Me miraron con los ojos abiertos, bien grandes, como si yo le hubiera dicho un misterio. Pero es así. La voluntad perfecta de Dios para nosotros es que le sirvamos al Señor y que seamos instrumentos para servir. Aleluya. No hay otra voluntad. No, que yo quiero una casa verde y un carro negro y quiero tener mucho dinero. Bueno, si Dios quiere, Dios te da esa casa
y trae ese carro negro. Pero si hay algo de lo que yo estoy seguro que es 100% perfecto dentro de la voluntad de Dios, es que yo sea fiel a Él. Aleluya. Que yo lo honre a Él, que yo lo adore a Él, que yo lo busque y que me ponga en sus manos para visitar los enfermos, para visitar las cárceles, para hablarle al vecino de Jesús, para hablarle a mamá y a papá de Jesús, para hablarle a los hermanos de Jesús y para que el carácter de Jesucristo se me meta por Aleluya. dentro y que yo pueda ser un testigo sí, fiel Señor. de la palabra del Eso Señor. Eso es, gloria a Dios. Pero lamentablemente nosotros hemos cambiado nuestros propósitos, nuestras metas. Yes. Y pensamos en un evangelio muy yoísta y yoísta. No, yo necesito, yo quiero, yo deseo. Dame, Señor, dame, Señor. Pero el evangelio verdadero no es ese. El evangelio verdadero es uno que da, que se entrega. Es uno que se pone en las manos del Señor. Fíjense ustedes que la Biblia nos habla a nosotros del caso de Abraham, donde Abraham, Dios le da un hijo y después que Dios le da ese hijo, Dios le pide ese hijo para atrás a Abraham. Wow. Y usted se imagina a Abraham yendo al monte Moriah sabiendo que él tenía que entregarle ese hijo. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque en su corazón Abraham sacrificó a Isaac a Dios. Y no es que no quería a su hijo, porque él amaba a su hijo, pero por encima de todo era hacer la voluntad de Dios. Amén. Y dice la Biblia que por fe, por la fe, él lo entregó y que allí Dios se lo dio para atrás. Aleluya. Tremenda historia. El mismo niño dice, aquí está todo, está la leña, está todo. Lo único que falta es que... Falta el carnero, El para el carnero. sacrificio. ¿Dónde está? Dios proveerá. Aleluya. Dios proveerá. Subiremos, Wow. adoraremos y regresaremos. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener, porque la voluntad de Dios es algo que no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que ir madurando para ajustarnos a esa voluntad de Dios y poder entonces ser instrumentos en las manos de Dios. Y lo lindo es que tenemos un Dios tan maravilloso que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y estamos en la voluntad maravillosa de todo lo que Él quiere hacer, aunque estemos enfermos, Nachi, porque esos son otros 20 pesos, aunque pasemos tribulación, como cantaba Samuel Hernández, Sí, amén. Dios nos va a bendecir. Eso es. Y eso es lo importante del evangelio del siglo XXI, que entendamos que tenemos que volver a las raíces de la palabra y a las raíces de conocer a Dios, porque aunque confesamos a Dios con nuestros labios todos los domingos y cantamos a Dios todos los domingos, realmente Aleluya. estamos lejos de Dios. Yes. Fíjate, May. Y tú acabas de decir algo bien. Bueno, todo ya ha sido importante, pero lo que acabas de decir, gloria a Dios, te estás esperando tener la oportunidad para decirte, gloria a Dios. Y tú acabas de decirlo. Tenemos que regresar nuevamente a esa senda antigua, a regresar a la palabra de Dios. Muchas veces Juan y yo hablamos de un tiempo atrás cuando nosotros asistíamos a la iglesia, nuestros abuelitos, las cosas eran tan distintas, Mike. Y yo sé que tú pasaste por esa época, gloria a Dios. Había más búsqueda, había más oración, había más ayuno. No llegaban a la iglesia mirando el reloj, cuánto falta, qué tiempo se va a tomar. Entonces, ¿qué sucedía? Que tú veías la gloria de Dios de una manera especial. Había obediencia dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor. Veníamos con un solo propósito: llenarnos
y salir llenos del Espíritu Santo y mantenernos así. Pero entonces, ¿qué está pasando hoy en día, Mike? Sí, mira, Nachi, eran gente sencilla, no tenían muchas letras, no tenían la teología que tenemos hoy en día, las facilidades para estudiar la palabra del Señor, pero eran gente que a través de una vida consagrada al Señor conocían a Dios. Sí, Señor. Y tenían fe en Dios. Porque fíjate que a través de todas las crisis que pasaron, fueron gente que se mantuvieron fiel al Señor y fundaron, pusieron la iglesia moderna, el fundamento de la iglesia moderna lo pusieron. Porque lo que nosotros estamos disfrutando hoy es el fruto de lo que estos hombres de Dios y mujeres de Dios sembraron. Gloria a Dios. No solamente aquí en Estados Unidos de América, sino en nuestros países de origen, Centro y Suramérica. En todos lados, gloria a Dios. Pero era gente que buscaba la voluntad del Señor. Y fíjate tú que tenemos un ejemplo en la Biblia que es clásico, que nos habla a nosotros sobre eso. Y es Jesucristo. Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra y ya se encaminaba hacia la cruz y está en el huerto de Getsemaní orando, consciente de lo que iba a enfrentarse, y su carne le decía que no le iba a poder aguantar, cuando él oró, que dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Aleluya. Fíjate, la jovencita Alani de nuestra iglesia escribe precisamente algo que tiene que ver. Ir al monte a buscar su presencia. Eso es algo que, por lo menos en Puerto Rico, se veía mucho. Sí. No. Esto es algo que, fíjate, yo pienso que no tiene que ver con lugar o con edificio, o no tiene que ver con facilidades, sino tiene que ver con una disposición del corazón. Del corazón, sí. Y también, Nachi, hay unos principios bíblicos, y con esto quiero ir ya terminando, que nos pueden ayudar a nosotros para conocer la voluntad del Señor. Porque ciertamente no quiero dejar pasar por alto que, aunque hay una voluntad general, que es lo que mencionábamos, sí también hay una voluntad específica para la vida de cada creyente. Y Dios tiene creyentes que escoge para hacer labores especiales y particulares. Hay hombres y mujeres que Dios llama al ministerio, como son los pastores, los maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. También hay hombres que administran en la iglesia, hay hombres que se dan a la tarea de aconsejar a otros, y hay un sinnúmero de dones y de ministerios que se realizan en la iglesia, que Dios tiene función particular para una persona. Y alguien que nos está viendo y escuchando podría preguntarse: ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida desde el punto de vista ministerial? Y la única respuesta que yo puedo darle en esta noche, siendo responsable, es que la oración es fundamental para buscar la voluntad de Dios. Nosotros podemos tener todo el modernismo que querramos en nuestras iglesias, todas las emisoras de radio, de televisión, todos los canales de internet, pero la oración es algo que no conoce época y que no podemos suplantarla por nada, porque ese es el método que nosotros tenemos para conocer la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Yes. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De manera que el primer consejo y el primer principio bíblico que queremos dejar en esta noche para conocer la voluntad de Dios es la oración. La oración es lo que nos abre a nosotros la puerta para tener una intimidad y conocer mejor a Dios. ¿Qué mejor manera de conocer a alguien que hablar con esa persona? ¿Qué mejor manera de conocer a Dios que hablar con Dios? Por lo tanto, la oración es el primer principio bíblico fundamental para conocer la voluntad de Dios.
¿Cuál es el segundo principio bíblico para conocer la voluntad de Dios? El estudio de la palabra de Dios. Porque la Biblia es la revelación escrita de Dios y contiene principios que guían la vida del creyente. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esa palabra lo que quiere decir es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Yes. El libro de Dios es la Biblia. ¿Qué mejor manera de conocer a Dios que a través de la Escritura? Porque la Escritura nos va a hablar a nosotros de cómo es Dios. Cuáles son sus características, sus atributos, sus nombres, sus acciones, qué es lo que Él desea para el hombre, para la mujer. Por lo tanto, si yo me meto en esa palabra y me empapo de esa palabra y me lleno de ella y del conocimiento, del sabor y del olor y de los colores, Sí. aquello voy a oler, aquello voy a saber, aquello a quién voy a conocer. Voy a conocer a Jesús. Aleluya. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si Jesús dice, si la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás lo ajeno. Si la Biblia habla de amor, si la Biblia habla de perdón, si la Biblia habla de compartir la buena noticia, entonces yo voy a ser un creyente maduro. Eso es. Yo voy a ser una Biblia andando. Aleluya. Y cuando la gente me vea, va a ver la página 1 de la Biblia. Y cuando yo vaya al banco, la página 2. Y cuando vaya a echar gasolina, la 3. Y así donde quiera que me meto, cuando vengo a ver, la gente va a ver los 66 libros de la Biblia. Eso y me es. van a decir, oye, ven acá. ¿Y qué es lo que tú Gloria a quieres? Dios. Que tú eres así. Y te insultan y eres así. Y te dicen esto y eres así. Por lo tanto, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, métete en el libro palabra de la voluntad de Dios. Aleluya. Y ya estoy terminando, Nachi. Pero también hay personas maduras en la iglesia que nos pueden ayudar y nos pueden aconsejar. Y si nosotros buscamos la sabiduría y el consejo de otros creyentes, eso nos puede dar claridad y dirección en la toma de decisiones. En Proverbio nos dice a nosotros, los planes fracasan por falta de consejo, pero se logran con muchos consejeros. Y esto está en Proverbios 15, 22. A lo mejor tú estás atravesando por una situación difícil y necesitas un consejo. Eso es. Te podemos decir en esta noche que te allegues a personas maduras de la iglesia. Puede ser tu pastor, debería ser tu pastor. Debes empezar por ahí. Pueden ser personas maduras, pero que sean personas maduras, personas de oración, de conocimiento de la Biblia. Sí, Señor. Y ellos te pueden ayudar a ti, a aconsejarte para conocer y poder darte unos indicadores de cuál es la voluntad de Dios en lo que tú estás pasando. Yes. Así que el consejo de varias personas maduras en la iglesia, pues te va a ayudar a ti a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es otro principio bíblico para conocer la voluntad de Dios? Pues mira, Nachi, las circunstancias. Hay veces que Dios nos va guiando a través de las circunstancias. Y parte de lo que a veces atravesamos en la vida nos va a llevar a nosotros a conocer cuál es la voluntad de Dios. Puede que sean pruebas, puede que sean tribulaciones, pueden que sean situaciones difíciles, pero a través de todas estas circunstancias, Dios nos va llevando, porque a veces necesitamos como un indicador, como un flashlight que nos vaya alumbrando el camino, y como muchas veces somos medios cabezones, por utilizar el dicho pueblerino, pues entonces Dios va permitiendo ciertas cosas en nuestra vida en base a las acciones y decisiones que tomamos como consecuencia de ellas, para dejarnos saber, como en el caso de Balaam, mira, no es por ahí, que es por acá. Eso es. Por eso la Biblia en Romanos 8:28 nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan Para bien. a bien. Aleluya. Y por último, la paz de Dios también puede ser un indicador de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que nosotros nos enfrentamos y
decisiones que vamos tomando, que en la medida que las vamos tomando, sentimos la paz del Señor, sentimos esa tranquilidad de parte de Dios, como que estamos haciendo lo correcto, y eso nos va llevando a poder cumplir con la voluntad del Señor. Por eso en Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y por último, pero no menos importante, el Espíritu Santo. Aleluya. Porque esa es la persona que Jesucristo dejó para que viva en nosotros y nos guíe a toda la verdad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a discernir la voluntad de Dios y su palabra. Por eso Juan, en el capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que, Nachi, yo recojo las velas. Lo que hemos querido hablar esta noche es presentar un ejemplo de un hombre que no se sometió a la voluntad de Dios, de otro hombre que se sometió a la voluntad de Dios, y que nosotros estamos llamados a reconocer la voluntad y la soberanía de Dios, aunque Dios diga que no. Que no.